días, profe Di, buenos días, profe Jacqueline, buenos días, profe Luz Dari, saludos y bendiciones. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo me le va, profes? Bien, gracias a Dios, profe. ¿Y usted? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo le fue con la primera actividad? ¿Si han podido lograrla? Sí, profe, sí. Listo. Por ahí en el grupo de WhatsApp envié unas láminas relacionadas sobre lo que es un mapa conceptual, un mapa mental, una red semántica y otras herramientas que se utilizan, ¿ok? Para que cuando vayan a realizar el mapa mental, no me lo confundan con un mapa conceptual ni con una red semántica. Eso le sirve de apoyo. Ese apoyo, esa herramienta es de la doctora Dani Soledad Méndez, que utiliza mucho para el recurso de cursos introductorios que ella a veces aplica, ¿ok? Pero es necesario que manejen ese material para cumplir con el siguiente paso, que es el mapa mental. Muy bien, sin embargo, hoy vamos a dar un pequeño resumen de lo que hicimos la semana pasada y proceder. No vamos a alargarnos mucho, vamos a hacerlo máximo hasta las 11:30. ¿Por qué? Porque estoy un poco difónico y me cuesta un poco hablar y creo que ustedes se dieron cuenta que hablo mucho, ¿no? Ah, ¿Cómo hola, profe está, Di, ¿cómo profe? está? ¿Cómo me le va? Bien, muy bien, gracias, profe. Dios me lo bendiga. Amén. Igualmente bendiciones para ustedes y esa zona donde es. ¿De dónde es mi profe? En el Magdalena, cerca de Santa Marta, Ah, ok. Fundación Magdalena, zona bananera. Buenos días, Eh, profe. Tengo un problemita con el audio, algo más o menos, entonces voy a estar escuchando. No hay problema, mi profe. Ahí todos modos estamos conectados. La idea es que participen en la actividad, aunque lo que yo hago en la parte sincrónica es que ustedes ir aclarando dudas sobre la marcha, ¿ok? Voy a hacer una pequeña síntesis de lo que hicimos en la primera actividad sincrónica, donde yo me presenté y ustedes pues conocen mi actividad como secretario del Instituto de Profe, Estudios Superior, sí, Investigación y Posgrado. profe, ¿Ok? antes de que comience, Dígame. puedo. Bueno, yo el mapa, el verbo icónico, se lo envié hoy en la mañana. Ajá. ¿Y cómo es? Usted nos dijo que era sin hoja de presentación, sino que cuando hiciéramos los 4 cuadros, escogiéramos el tema dependiendo de lo que usted nos dio ahí. Yo Así cogí es, el mi grupo profe. 2, entonces yo le coloqué grupo 2, el nombre mío y la cédula. Eso es todo. Eso Eso es es todo. todo. Ah, Eso es bueno, yo todo, mi profe. pensaba que llevaba hoja de No, no, presentación. no. Entonces yo me acordé, no, él dijo que era esto y eso, entonces así se lo mandé. Es un Ya ejercicio. yo se Profe, lo una mandé. pregunta. Ajá, Profe, una dígame, mi pregunta. Lo que profe. pasa es que yo no puedo, yo tengo ciertos problemas de conexión porque en el lugar donde yo trabajo y me vuelvo sábado hasta ruido, voy por la calle, tengo problemas de conexión. La clase pasada confirmé, pero no pude entrar. La compañera está hablando de un grupo, se está haciendo en grupo el trabajo. No, 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 no. Lo que pasa es que el ejercicio verbo icónico se separó en un, voy a visualizarlo porque eso es lo que vamos a hacer, una síntesis de lo que hicimos las clases pasadas. El ejercicio verbo icónico se divide en 4 o 5 grupos, no grupos de trabajo, sino cinco Ah, ok. grupos de ejercicio. Entonces la persona opcionaba por un grupo de ejercicio y desarrollaba las 3 actividades separando la hoja en 4 elementos, como yo se lo voy a decir. Ya lo vamos a compartir en este momento para que ustedes recuerden lo que queríamos allí. ¿Ok? Ok. De todas Eh, maneras, profe, como estoy un poquito atrasada, yo miro no, ajá. y trato de desarrollarlo, pero cualquier cosa, algún compañero que yo le pueda escribir o algo por si las moscas tengo dudas y, y se me hace difícil. Dale, no hay problema. Si no, usted ¿Le me puedo lo escribir pasa a por usted? WhatsApp, como quedamos de lunes, miércoles o viernes, que yo claro cualquier duda necesaria. Lo que pasa es que estaba un poco Ay, indispuesto bueno. y estoy un No, poco no se preocupe, difónico. profe. También yo le agradezco mucho porque a veces también es complicado para uno. Bueno, Yo ahí está en trabajo el lejos. grupo de WhatsApp mi número de teléfono. Ustedes pueden llevarlo al privado si quieren y me Ay, consultan al privado. excelente. ¿Le parece? Ok, profe, ya no Yo no interrumpo tengo más. ningún inconveniente con eso. Ay, Bien. qué gracias. Ok, mire, lo primero que vimos fue el compromiso de evaluación, que íbamos a desarrollar 3 evaluaciones,
cuatro evaluaciones, perdón, un ejercicio verbicónico que fue lo que vimos la semana pasada, que es sobre lo que se dividían en cinco grupos. Cada grupo tenía tres ejercicios. Los grupos son grupos de ejercicios. Y ese grupo de ejercicios se dividía en una hoja en cuatro partes, donde la parte inferior derecha colocaba nombre, apellido y el grupo que habían accionado. Que el ejercicio verbicónico relacionaba era actividades que ustedes iban a plasmar sobre la idea del concepto de calidad educativa, salud educativa y otros tantos que estaban ahí. Ok, La verbicónica lo que quería era que ustedes especificaran de alguna manera eh, lo que se buscaba con él era que especificaran a través de ejercicios verbicónicos que a veces utilizamos en las aulas de clase y desconocemos de ese ejercicio con el nombre que es real, a veces especificábamos a estudiantes que por favor nos hicieran eh, una síntesis de algún cuento, de alguna actividad, de alguna lectura, pero que lo plasmaran a través de un dibujo para ver la capacidad de trabajar con el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho del cerebro. Es para una interpretación. Una de esas actividades, pues la vamos a visualizar ahorita cómo debieron haber edificado el ejercicio que todavía tienen para tiempo para subirlo. Y era de esta manera, como lo voy a compartir. ¿Lo visualizan ahora sí? ¿Aló? Creo que no. Profe, sí, profe. ¿Sí lo ven? Cómo se dividía la hoja en cuatro partes. La parte A, la parte B, la parte C, como lo estoy señalando, apellidos, nombres, cédula y qué grupo de ejercicio era el que iba a desarrollar. Y que sin embargo dábamos la opción de que explicaran en una sola línea o dos qué era lo que quería decir con esas figuras o esos dibujos relacionadas a la temática que iban a ejecutar. ¿Ok? Eso era todo lo que había que hacer. Algunas personas, si no querían especificar, porque consideraban que a través de esa verbo icónica o esa ok, figura se profe. podían visualizar lo que querían, que estaba muy bien, pero a veces nos cuesta interpretar, entonces era mejor especificar en una o dos líneas ese concepto que estaban manejando. Bien, y que los grupos pues hablaban de qué era horizonte institucional, qué quería decir calidad de la educación, cómo visualizar el término salud educativa, que como lo decía, había muy poca escritura sobre lo que era salud educativa por cuanto era un tema nuevo que habían promocionado el doctor Van Glover en sus primeros inicios y luego el doctor Javier Méndez. Ambos actualmente fallecieron y quedó mucho por escribir sobre lo que era salud educativa, pero yo hacía una síntesis de lo que era salud, haciendo una asociación de términos entre lo que era salud en el término de lo que es salud, prevención y cómo se llevaba relacionándolo con la salud educativa, que la prevención de la salud lo llevaba como una relación de la situación que habíamos pasado en pandemia, que lo que habíamos buscado como solución a nivel de científico era la vacunación masiva de todas las personas para poder minimizar los altos índices o números de personas contagiadas con ese virus que ha dado efectos muy positivos por cuanto ha minimizado un poco la pandemia, no un poco, mucho. Entonces, cuando yo lo llevaba al sector salud, era que uno debería determinar a través de los parámetros de calidad cuando hacíamos la evaluación, cuáles eran esas debilidades y oportunidades y fortalezas y amenazas que existían en el contexto interno y externo de una institución. Y de allí nosotros buscáramos esas herramientas o estrategias para minimizar esas debilidades o para minimizar esas amenazas, aprovechando las fortalezas y las oportunidades que teníamos en el contexto. De que yo recuerdo, el doctor Marcos Roa les desarrolló lo que era una DOFA a través de lo que es planificación estratégica. Esa es la verdadera funcionalidad de lo que es una DOFA Eso, a nivel institucional. Dígame, mi profe. es que precisamente usted que estaba hablando, yo le iba a decir eso, que nosotros desarrollamos pues esa actividad del DOFA, venimos haciéndolo en análisis paso a paso hasta que tenemos un avance ahí. Eso, lo que yo le estaba explicando era mi profe, que era que ustedes visualizaran que todas esas asignaturas que habían desarrollado anteriormente tienen mucha vinculación con la evaluación institucional, porque eso es como
el valor, la síntesis de todo el recorrido académico que ustedes han llevado en esta maestría de educación, mención, gerencia y liderazgo. ¿Ok? Y que también, por eso es que yo traigo a cotación lo último que habían visualizado de lo que era una DOFA, que era un ejercicio para que ustedes pudieran comprender más precisamente lo que se vincula a la evaluación institucional. La evaluación institucional se pueden utilizar infinidad de herramientas, entre eso lo que es la DOFA, como yo lo dije, porque ahí se podía determinar situaciones internas y externas de una institución y entre las situaciones externas podríamos encontrar las amenazas y las oportunidades, mientras que las internas podríamos encontrar las debilidades y las fortalezas, pero que las fortalezas podrían minimizar amenazas que están externas y que las oportunidades me podrían minimizar que las debilidades internas y que esas eran las estrategias que se fijaban, que esa era una parte o una herramienta opcional para hacer un diagnóstico de una situación o una evaluación a nivel institucional, pero que la evaluación institucional no se enfocaba solamente en eso, la evaluación institucional era macro, que nosotros a nivel de escolaridad durante un año se desarrollan muchas actividades que complementan esa evaluación institucional. Ejemplo, cuando evaluamos a nuestros estudiantes, que actualmente la evaluación no se hacía de una sola manera, sino como síndrome de o como enfoque de poder, sino como enfoque de autoevaluación y evaluación. ¿Qué quería decir? Que anteriormente se creía que entre más aplazados había en una institución, mejor era la institución. Y actualmente se reconoce que cuando hay muchos aplazados, es que nosotros tenemos que valorar o revisarnos si institucionalmente, estratégicamente, como docentes, estamos llevando a cabo nuestra finalidad o nuestra funcionalidad a formar ciudadanos responsables y únicos dentro de nuestro país de origen. Y que si en algún momento esa evaluación que estábamos haciendo al estudiante nos enfocaba o nos plasmaba un alto índice de aplazado, era porque en algún momento estábamos aplicando o estrategias inadecuadas al contexto o actividades que no se compaginaban con la realidad de los contenidos que estábamos desarrollando dentro de la currícula que se desempeña en el año escolar. Entonces, eso era una parte. Otra parte era la evaluación que se hace a nivel gerencial del desempeño de los docentes. Y aparte también otra parte gerencial que se hace de la evaluación de la comunidad, de lo cual ustedes tienen una herramienta muy específica que no es solamente a nivel de educación inicial o a nivel de educación básica, sino que también debe ser aplicada a nivel universitario, que era lo que decíamos el proyecto educativo institucional o proyecto de el PEI, el PIET o el PEI, como lo llamen ustedes allá. En cada institución, en cada país, pues tiene una definición. Y ese PEI, pues es proyecto educativo institucional, donde en ese proyecto educativo institucional tenían que utilizar una herramienta de diagnóstico para preestablecer cuáles eran esas debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas y fijar estrategias durante el año para minimizar esas amenazas y esas debilidades. Pero que esa evaluación no quedaba solamente con el PEI. Había otras herramientas, evaluación del desempeño docente, evaluación del estudiante, evaluación del personal administrativo, del personal obrero, había que hacer evaluación de los contenidos programáticos, si estaban acordes y se estaban desarrollando de acuerdo al contexto en el cual está la institución, porque era muy diferente en el caso cuando hablábamos con Edith, que estaba en una escuela rural, en una vereda, era muy diferente cómo se desarrollaban los contenidos de repente en una escuela urbana. En Bogotá, por decirlo, y que era muy diferente como se desarrollaba en Bogotá como zona urbana en la zona norte como se desarrollaba en la zona sur, que también dependía de las herramientas o recursos que tenía o contaba la institución en ese momento. Una de las pruebas que se utilizan en Colombia son las pruebas, me dijeron ustedes, las pruebas IFE, ¿sí? Que es lo que lograban era valorar cuál era el nivel de aprendizaje, desarrollo que tenían cada uno de los estudiantes y que con eso se fijaba. Pero había una situación que era, es mi crítica humilde como sujeto investigador.
Yo no puedo evaluar a todos los estudiantes de un país de la misma manera, por cuanto cada uno tiene características diferentes, contextuales en las cuales se desarrolla. Que si desarrollamos contenidos más que todo generales como habilidad numérica, habilidad verbal, habilidades de interpretación y otras actividades, creo yo. No sé si ustedes quieren participar y me enfocan más claramente, pero eso es mi opinión humilde en esa situación. Profe, eso como dice usted, de verdad que es así, pero lastimosamente aquí en Colombia, de verdad que miden el estudiante es por las pruebas IFE, porque en caso dado yo tengo lo que dice usted, que eso no mide a ningún estudiante, porque yo veo estudiantes muy buenos, excelentes estudiantes, y otros que de verdad no lo son, profe, a veces hasta sacan más notas que esos niños excelentes. Claro. Y resulta que yo estaba ahorita leyendo algo muy específico, ¿verdad? Es muy diferente desarrollar el aspecto conceptual cuando se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y a veces el estudiante en lo conceptual domina y a veces se mide con mayor índice o mayor porcentaje lo conceptual, pero ¿dónde está lo procedimental y lo actitudinal que ese estudiante adquirió? Hay muchos estudiantes que de repente visualizan actividades, vinculan, ejemplo. En la zona rural usted encuentra estudiantes que usted de repente por decirte un ejercicio tan sencillo, una multiplicación de 8 por 8 y el estudiante se queda mirándote porque no memoriza. Pero si usted le dice en cuánto, si vale 8.000 pesos, 8 arepas, por decirte, cada arepa cuesta 8.000 pesos, por decir un ejemplo. Y el estudiante de una vez te sacaba porque de repente vendías arepas en el mercado o en algún sector y te sacaba la cuenta de una vez y te daba vueltos. ¿Qué quiere decir? Que a nivel procedimental y actitudinal, ese estudiante sabe el proceso matemático de lo que es 8 por 8. Lo que pasa es que no hay una vinculación del contenido a la realidad en la cual el alumno lo está aplicando. Y a veces nosotros no contextualizamos esos contenidos. Entonces, ahí es donde debemos enfocarnos sobre lo que es la calidad educativa. Esos parámetros, cuando hablábamos de calidad educativa, que yo se los dije anteriormente, son parámetros ya preestablecidos por el gobierno que utiliza para poder evaluar los procesos, pero lo que se evalúa es que se cumplan con esos parámetros. ¿Qué quiere decir? Nosotros nunca podemos desarrollar un trabajo de investigación diciendo ejemplo, los procesos de enseñanza y aprendizaje enfocados en la calidad de la educación. Ok, pero si yo desarrollo un tema donde diga la aplicación del aprendizaje asociativo en el área de matemática para mejorar la calidad de la educación, ¿la calidad se mejora? No, porque ya está preestablecido esos parámetros. Lo que hacemos es fortalecer la calidad. ¿De qué manera? De que se cumplan con esos parámetros en los cuales nos establece el gobierno a través del MEN o el Ministerio de Educación, en el cual dependamos en ese país o en el país donde estemos. Entonces, tenemos que estar claro que los parámetros de calidad educativa ya están preestablecidos y están preestablecidos en dos vertientes. Uno, la demanda que exige la sociedad como labor al estudiante cobrando sus necesidades enfocadas en el aprendizaje. Y la segunda parte es lo que debe ofrecer la institución con capacidad de docentes profesiográficos que enseñen o sepan llegar los contenidos de enseñanza de forma pertinente. Hablábamos de lo que era profesiográfico. Todos somos profesionales, muy pocos somos profesiográficos. Y el profesiográfico es cuando hay sentido de pertenencia y pertinencia hacia lo que estamos ejecutando o el rol que estamos desarrollando en la sociedad o en la comunidad. Y cuando sentíamos ese sentido de pertenencia, íbamos más allá de desarrollar un contenido, era vinculándolo con la realidad. Entonces, la profesiografía es cuando dices, tú eres profesional, pero con un sentido de pertenencia hacia lo que estás ejecutando o en un espacio o hacia el rol que estás ejecutando. Pero todos somos profesionales, es tener sentido, vocación hacia el papel que estamos ejecutando dentro de la sociedad. Pero eso ya es otro tema, eso es lo que desarrollamos a veces sobre lo que es currículo. Y lo que estamos viendo es lo que era la calidad de la educación. Que nunca confundiéramos lo que era calidad de la educación con lo que era
salud educativa, que ahorita lo vamos a hablar. Y hablamos de 4 elementos de la educación de calidad. ¿Cuáles son los elementos? La relevancia. ¿Qué es la relevancia? Que esa calidad debería estar enfocado a 2 aspectos o 2 diadas. Uno, a las necesidades del estudiante como persona y por otro, a los intereses de la sociedad. Si los elementos o los parámetros de calidad están enfocados hacia las necesidades del estudiante y hacia los intereses y necesidades de la sociedad, estábamos cumpliendo con uno de los elementos de la educación de calidad. El otro elemento era la eficacia. ¿Y qué era la eficacia? La capacidad de un sistema educativo para lograr los objetivos con la totalidad de los estudiantes y en tiempo previsto para ello. Es ahí donde entra el proceso de evaluación, si en verdad estábamos cumpliendo con un aprendizaje real, que el alumno dominara ese concepto, ¿sí? Pero a través de procesos conceptuales, procedimentales y actitudinales, no nos quedáramos solamente en el concepto y que lográramos esa permanencia y esa promoción, no esa deserción de estudiantes que a veces encontramos en instituciones educativas porque buscamos cómo. No, la eficacia se debe enfocar en esa educación de calidad. Es al contrario, si mi capacidad de estudiante en mi institución son de 700 estudiantes y de repente lo que yo tengo en mi matrícula a nivel de esa institución son de 400 y yo logro elevar a 700, estoy demostrando que la institución tiene eficacia. ¿Por qué? Porque los representantes o la sociedad o la misma comunidad busca escribir a esos estudiantes dentro de esa institución y está demostrando que está cumpliendo con un proceso de eficacia que me lleva a la educación de calidad. Entonces estamos Profe, fijando esos parámetros. Dígame, mi profe. profe, una pregunta relacionada con esto último que está diciendo. Ajá, Resulta que usted acá en Colombia y yo creo que allá en Venezuela y creo sí, que en todas partes América. hay así, hay hay instituciones que imparten la educación nocturna. Ya, acá en Colombia se da eso y yo creo que en Ajá, todas partes, porque hay gente que trabaja y necesita estudiar, pero es de noche. sí, sí. Entonces, yo, para mi concepto, yo digo que a veces esa educación no es completamente de calidad. ¿Por qué? Porque los estudiantes no van a ver todo lo que es de un pensum académico normal, o sea, diurno, normal. Entonces yo digo que ellos salen con falencia. Lo que pasa es que uno como docente tiene que buscar la manera de impartir con ellos los temas más relevantes, que inclusive ellos también les toca hacer las pruebas de estado, porque así pueden acceder a la universidad. Entonces yo pienso que a veces hay momentos que ellos no salen completamente bien, con Ajá. toda con toda lo que se deben ellos aprender en determinado grado que estén. Porque Oh, acá, por ejemplo, se estudia con ciclos, por ciclo, la nocturna, por sí, ciclo, ciclo uno, ciclo 2, ciclo 3. Diga usted, ciclo uno es como la primaria, ciclo 3 es como sexto y séptimo. Ciclo 5 es los que están en décimo y ajá. ciclo 6 son los que están en 11. Ajá, mi profe. A ellos les toca también hacer las pruebas de estado para entrar a la universidad. Y pienso yo que no se les enseña todo lo que debiera para que ellos salieran bien capacitados para eso, ¿cierto? o- Entonces, ok, sí, mi habrán cosas. profe. Hay 2 cosas. Lo que usted me habla es la educación de adultos, que a veces es de noche porque las personas laboran, ¿no? Recuerde que a nivel de la psicología se vincula al estudiante algunos teóricos de que el adulto pasa a ser adulto a partir de los 15 años. Y otro de los aspectos a nivel de constitucional, que pasa a ser a los 18. Creo que en Colombia es a los 18, ¿verdad? Sí, profe. Ok, Un adulto acá es a los 18, pero eso. inclusive hay estudiantes que deben estar en la escuela regular normal, pero hay otros que están en extra edad que sí pueden entrar a la nocturna, pero hay unos muchachos que ellos lo que quieren es terminar rápido el bachillerato, porque lo necesitan el cartón de bachiller. Entonces,
a veces ellos no van con ese ánimo de aprender, sino del objetivo de ellos es obtener el diploma. Ok, mi profe, le explico. Me voy a dar una pequeña, me voy a salir un poco del tema porque me parece muy relevante lo que usted está hablando. Cuando hablamos de educación nocturna, es una educación de adultos. La educación de adultos es muy diferente en cuanto al trato que se le debe hacer al adulto. Y nosotros como facilitadores, que yo me llamo como facilitador o adulto, ¿aló? Ajá. Como adulto, es un trato diferente. Es un modelo en el cual yo he dicho que es un Estoy modelo en una clase. andragógico, donde se motiva al estudiante es al autoconocimiento. Primero, porque no se cumple con la cantidad de horas preestablecidas. A veces el apuro del desarrollo de los contenidos por el tiempo que se estipula. Entonces, ¿cuál es el rol que debe asumir el docente en ese momento? Es un rol de facilitador. ¿Qué es facilitador? Es buscar herramientas que motiven a ese adulto a profundizar sobre las diferentes temáticas y contenidos en su espacio de confort, o sea, es decir, en su casa. Ya eso queda a disposición del estudiante. Hay estudiantes Hay estudiantes de educación adultos que se motivan y dan un ejemplo de desempeño a nivel universitario a través de las pruebas también IFE, que son de alto rendimiento, porque son estudiantes que han sido motivados a desarrollar esa temática. Entonces, el nivel de eficacia como elemento de la educación de calidad debemos estar claros, y usted me acaba de dar algo muy importante. Es muy diferente como se saca como es el tratado de los niños, niñas y adolescentes a tratar a un adulto. Y ahí es donde debemos enfocar muy claramente el parámetro para enfocarnos más en la eficacia del aprendizaje real. Y es un proceso de orientación donde ese adulto se sienta motivado a profundizar en cada una de las temáticas. Primero por el factor tiempo, segundo por el factor de motivar. Hay que motivar a ese adulto. Ya la estrategia que tenemos preestablecida con niños, niñas, adolescentes es muy diferente. Entonces, en eso tenemos que estar claros. Es el modelo que a veces estamos aplicando a nivel de educación de adultos o a nivel de educación nocturna. Otros lo llaman en mi país, pues hay nocturna y hay también lo que es a nivel de fines de semana. Solamente ven un sábado cada 8 días y lo desarrollan todo el día. Entonces, es dependiendo de la estrategia y la motivación que tenga ese docente que pasa a ser facilitador de ese proceso, a motivar el autoconocimiento de ese adulto y que profundice y se sienta motivado a ingresar a una universidad con una figura de calidad establecida a un logro que es graduarse próximamente. Pero como lo digo, eso depende también del proceso profesiográfico que tenga cada docente y del nivel de motivación que tenga cada uno de dichos los adultos para establecerse, porque como usted me lo dijo anteriormente, hay adultos que lo que buscan es sacar, ejemplo, lo que ustedes llamaron el diploma de primaria o el diploma de secundaria, nada más para cumplir con un prerequisito que de repente están exigiendo en la sociedad o es de interés de la sociedad para ocupar un espacio laboral en cualquiera de los dos índoles. Pero eso lo tiene que preestablecer es quién, las líneas de las políticas educativas que establezca el gobierno y el Ministerio de Educación, dependiendo de ello. ¿Ok? Bien, otro de los elementos es la equidad. Y decíamos que la equidad era un equilibrio que lo que desarrollábamos en el aula estuviera enfocado dentro de la institución y que estuviera en beneficio de lo que requería, las necesidades que requería la sociedad y los intereses, y que estuviera enfocado dentro de las políticas del Estado. Era buscar integrar a cada estudiante en una educación de acuerdo a sus necesidades y ligada a su condición social y características culturales. Acceso, permanencia, proceso de enseñanza, aprendizaje, liderazgo y un logro de la equidad. Recordemos que en nuestro contexto de América Latina tenemos zonas de indígenas que a veces queremos romper con sus características culturales y hay que respetar esas partes porque eso es patrimonio de nuestra sociedad y patrimonio de nuestro país en el cual debemos estar enfocados sobre esa equidad, de cómo manejar esos diferentes espacios en los cuales estamos conectando.
Y los niveles de eficiencia es lo que se desarrolla a través de tres ejes centrales, que era lo epistemológico, que era la definición del conocimiento, que es la definición del contenido, pero también debíamos estar dentro del eje de lo pedagógico, que es las características que se enfocaban al sujeto de enseñanza, cómo aprende el que aprende y cómo enseña el que enseña. Ahí es donde yo hago énfasis de lo que usted me hablaba, profe Edí, de la educación de adultos o la educación nocturna, que es ahí donde debe entrar lo pedagógico. ¿Cómo vamos a definir las características de ese sujeto al cual vamos a enseñar o orientar? ¿O cómo aprende y qué aprende ese sujeto? ¿Y cómo se enseña el que se enseña? Entonces, las características de cada uno de lo que era la educación de adulto y la educación no regular, como la educación de primaria y secundaria, teníamos que estar muy claro a nivel pedagógico si era necesario aplicar un modelo andragógico. Pero eso ya lo Profe, preestablece cada una de las perfiles de lo que es el ministerio. Dígame, mi profe. profe, mire, vea, precisamente yo laboro ahora los sábados, me toca ahorita a las 10 de acá, a las 10 de la mañana. Ajá. Yo trabajo en un colegio que es de sabatino, o sea, nosotros le llamamos sabatino. Sí, aquí hay también Lo sabatina, que, mi profe. lo que yo le quise decir hace un ratito es que hay estudiantes de esa categoría de estudio que ellos son jóvenes, diga usted de 17 años, 16 años, que debieran estar en la otra educación, en la Sí, regular, sí. pero resulta que ellos van con el ánimo de lo que le dije yo, obtener el diploma de bachiller porque lo necesitan, ya sea porque se lo hicieron en una empresa o algo así, pero entonces ellos no van con el ánimo de verdaderamente aprender porque quieren estar haciendo recocha, como dice uno vulgarmente acá, desorden, en otras palabras. Y entonces uno los insta a ellos y les trata de centrar de que esa forma de estudio la tienen que aprovechar al máximo porque no se le dan todo el material que uno debiera darle en un colegio regular. No ven todos los temas, sino que uno tiene que escoger, son los más relevantes, mientras que en la regular se ven los temas Ah, normales. ok. Entonces, muchos a veces van con el ánimo es de salir de ese y no llevan el propósito, no llevan El compromiso, mi profe. el compromiso de seguir adelante. Eso era Porque lo lo que yo. llevan como cumplimiento, ¿no? Y hay algo Exacto. que siempre me marcó mucho entre sus clases, la doctora Soledad, que fue una de mis docentes, ella decía, el que hace por cumplimiento una actividad es como la palabra lo dice, cumplo y miento, ¿ok? Exacto. Mientras cuando lo haces con compromiso, lo haces ¿por qué? Porque vas hacia una misión y una visión de lo que usted quiere lograr. ¿Ok? Entonces, a veces eso es por exigencia de algunos profesores, de algunas instituciones públicas, ¿sí? Donde se enfoca la necesidad a nivel laboral de cumplir con un requerimiento que es ser bachiller. Entonces lo hacen es por nada más obtener lo que usted dijo, un certificado de bachiller que le va a va a cumplir con una necesidad institucional de donde labora. ¿Ok? Sí hay, Pero pero ahí es ahí, donde profe. entra en juego nuestra Ajá. responsabilidad como docentes profesiográficos y vuelvo y lo digo, es motivar. Yo sé que el factor tiempo a veces entorpece un momento el logro de esas metas, pero hay estudiantes que se sienten muy motivados que están en ese espacio y ese es el logro que debemos hacer cada uno de ustedes. Bienvenida mi profe Rosy desde el Carmen. Me gusta que hoy se conectó, profe, bienvenida. Profe, disculpe, ahí Ajá. hay compañeros que dejan el micrófono abierto y se oye la bulla que Sí, hacen en su sí, casa. vamos a Entonces, cuidarnos eso le porque pido nos a los distorsiona compañeros la que. comunicación, Ajá. ¿ok? Bien, mi profe. Y hablamos sobre lo que era proyecto institucional, lo que hablábamos de salud educativa. Recuerdan que la salud yo hice eh, a- lo que hice una comparación entre lo que era la salud y que era salud educativa y hablé de lo que era la pandemia,
el proceso de vacunación para prevenir mayores contagios y que eso lo podíamos vincular o llevar a lo que era la salud educativa, que a través de estrategias o herramientas de diagnóstico podíamos predeterminar situaciones que a futuro podían acarrear el no logro de esos objetivos previstos institucionales y que para ello durante ese transcurso deberíamos aplicar una prevención, que para mí era lo que denominábamos nosotros vacuna, y esa vacuna debería ser desarrollada a través de talleres, charlas y otras estrategias de otros medios de actividad que se fijaran dentro de la institución de acuerdo a ese diagnóstico, y que eso era lo que era salud educativa, y esa salud educativa me iba a llevar a fortalecer a fortalecer y a cumplir con esos parámetros de calidad que nos exige el plan de gobierno, el plan educativo o lo que nos exige las políticas educativas de ese momento. ¿Ok? Entre esos aspectos, veíamos en la parte central lo que era salud educativa, que se vinculaba a quién, el niño, que para mí no solamente es niño, es el estudiante, sea adulto, sea adolescente, sea cualquiera de ellos. Y se ubica en un aspecto también lo que era el docente y la comunidad. Y que qué buscábamos realizar con ese proyecto institucional, lo que llamamos PEI, proyecto educativo institucional, era que entre la comunidad y el niño o el estudiante se fortaleciera ese futuro líder social que aspirábamos y que entre el docente y el niño o el estudiante se ejecutara una planificación, una planeación de ese proceso. Pero eso se consolida solamente con la práctica y ese liderazgo a través de la participación y que había que buscar herramientas que a través de esas herramientas de diagnóstico nos llevaran a fortalecer esa participación y esa práctica. Y que otro de los aspectos que se buscaban la salud educativa era mejorar la estructura física conjuntamente con la comunidad a través de procesos de autogestión que me ayudara a fortalecer el logro de esa salud educativa que era cuando no contamos con herramientas necesarias para el logro de para el logro del cumplimiento de la misión y visión institucional, pero que esa era una labor social en la cual deberíamos estar tanto la comunidad para la mejora de esa estructura física a través de procesos autogestionarios. Y que por ello una parte de la evaluación institucional se enfocaba hacia la evaluación de lo que era la estructura física, porque a veces encontrábamos comunidades donde en un espacio reducido metíamos 30, 40 estudiantes, aunque estuviera normado. Bueno, eso pasa en Venezuela y creo que en algunos aspectos de Colombia. O que teníamos o no contamos con un espacio donde el estudiante pudiera desarrollar esas actividades de proceso de enseñanza-aprendizaje conjuntamente con el docente, sino que a veces lo hacíamos fuera de nuestro entorno o en espacios no aptos para realizar. Entonces, que ahí es donde deberíamos hacer esa labor social de mejorar esa estructura física a través de modelos autogestionarios. Y otro de los aspectos era el trabajo mancomunado, que nosotros no podíamos desprender de esa evaluación institucional o de ese proceso de salud educativa, lo que era el personal administrativo y obrero, porque conjuntamente con el docente pues deberíamos desarrollar proyectos vinculados hacia el trabajo, vinculados hacia el aspecto de qué, de fortalecimiento y formación más sensible y humana y más hacia lo que es el proceso o lo que íbamos a proyectar como institución a la parte externa. Hablaba en estos días en un ejemplo que un portero, no sé cómo lo llaman allá, la persona que está en la puerta de la institución, debería ser una persona con una sonrisa amplia, con mucha armonía y que tuviera un alto rango de qué, de cortesía hacia la comunidad que iba llegando. Porque si encontramos en la puerta personas que de repente desarrollan actividades que no fortalecen la proyección institucional, esa institución no iba a tener la proyección dentro de su comunidad. Por lo tanto, siempre hay que trabajar con tanto el personal administrativo como las secretarias y todos esos coordinadores, más el personal obrero, que debe ser una proyección, ¿sí? Una proyección de la institución como esa formación que queremos de nuestros alumnos o estudiantes de esa comunidad. ¿Ok? Y que eso era muy relevante e importante. ¿Qué quiere decir? Que cuando hacemos una evaluación institucional, ¿qué evaluamos?
al estudiante, vean aquí, a la comunidad, que también evaluamos al docente, que dentro del docente están los gerentes o los rectores o los directores, que también evaluamos al personal administrativo y obrero y la estructura física. Y todo esto, lo que ustedes ven aquí en este círculo, se evaluaba a través de herramientas o instrumentos de evaluación que se enfocaran cómo era la participación, cómo es la práctica, cómo es el trabajo y cómo es el desarrollo social. Esos son los elementos. Como ustedes pueden ver, es macro, no solamente es a nivel estructural. A veces solamente desarrollamos durante el año la evaluación del estudiante, la evaluación del docente la dejamos aparte, o de repente también la evaluación de la comunidad, y no evaluamos nuestra estructura física, que yo cuando hablo de estructura física también tengo que hablar de recursos disponibles, recursos tangibles. Igualmente, lo que es la evaluación del profesional administrativo obrero. Es allí donde se enfoca la calidad formativa y social, pero es allí donde yo debo aplicar la evaluación y debo tener diferentes herramientas, que eso posteriormente creo que en el último encuentro sincrónico, que será de hoy en 15 días, ahí van a visualizar cuáles son esas herramientas y les voy a dar unos ejercicios o ejemplos de herramientas. Pero es allí donde se enfoca, observen, todos los aspectos a evaluar dentro de la evaluación institucional y no solamente es lo que es evaluar al niño, no, la evaluación institucional va más allá de eso. Y la aplicación de esa DOFA a veces la estructuramos como un ejercicio mínimo en un solo aspecto, pero a nivel de DOFA también se puede aplicar a nivel del espectro global, estudiantes, docentes que entran, los gerentes, vuelvo lo digo, comunidad, estructura física y personal administrativo. Esto es lo que me lleva al equilibrio entre el medio y el hombre y el método y el hombre. Todo va enfocado hacia el hombre. ¿Ok? Es allí cuando comenzamos a hablar de lo que es evaluación institucional, pero asimismo primero tenemos que saber o definir claramente qué es evaluación. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿O estamos claros en lo que hablé de lo que era evaluación institucional, que no solamente es evaluar al estudiante, es evaluar a nivel macro toda la institución? Está claro, profe. Muy claro, ¿verdad? Entonces, una evaluación no es que se hace todo en un momento, se va desarrollando pausadamente y ustedes logran una parte de esa evaluación institucional, que es la evaluación del estudiante. Pero ¿quién los evalúa? ¿Quién nos evalúa a nosotros como docentes? ¿Quién evalúa la comunidad? ¿Quién evalúa la infraestructura o el recurso con el cual contamos? ¿Quién evalúa al personal administrativo obrero? Ejemplo, ¿quién evaluaría al personal administrativo? ¿A quién se le aplicaría un instrumento para evaluar al personal administrativo y obrero? ¿Quién me lo puede decir? Ok, si yo voy a evaluar al personal obrero, ¿con quién tiene, o el personal administrativo, con quién tiene contacto? Con el padre y representante. Y el padre y representante es de a quién pertenece a la comunidad. Entonces, ¿a quién debo aplicarle el instrumento para que me dé un valor sobre el desempeño de ese representante, perdón, de ese personal administrativo obrero? A la comunidad. Pero ¿quién más utilizamos a ese recurso humano tan valioso en nuestra institución, que es ese personal obrero y administrativo? Los docentes, ¿verdad? Y nosotros conocemos cuál es el desempeño. También nosotros tenemos que dar una opinión anual sobre cómo ha sido el desempeño de ese personal administrativo y obrero para saber eso. Entonces estoy hablando que la comunidad es a la cual le deberíamos aplicar un instrumento donde nos permita establecer si estamos cumpliendo con los requerimientos de exigencia de la comunidad. Y también deberían aplicarnos un instrumento a nosotros como docentes, aparte a los gerentes que también pueden tener una visión sobre ello, no para castigar. Ojo, la evaluación no es para castigar, sino para qué, para tratar de mejorar al siguiente año esas debilidades que estamos viendo. Profe, Ajá, dígame, mi profe. mire, en cuanto a lo que usted está hablando de la evaluación, pues sí, a las instituciones tengo entendido que a través de las secretarías de educación Ajá. siempre están pendientes o sea, ellos hacen visitas para ver si todo está
funcionando normalmente. Diga usted si la población estudiantil está completa de acuerdo aquí le llaman CIMAT, que es la base de datos de todos los estudiantes que hay en la institución. Ajá. Entonces, a través de la Secretaría de Educación, ellos constantemente se acercan a las instituciones por decir, a ver a comprobar si es cierto si la cierta cantidad de estudiantes en una institución hay, entonces ellos también, me imagino que de esa manera están evaluando. A los Claro, 12, eso es una parte de la evaluación institucional, que luego eso es lo que se recoge, toda esa información. Pero nosotros también tenemos que tener dentro de nuestra institución herramientas que permitan evaluar el desempeño de cada uno de nosotros. Le voy a hacer un ejemplo, profe Eddie, discúlpeme los demás compañeros, Jacqueline, Rosiris, ¿sí? Y Arias, y Monsalve, y Medina Aide. Un ejercicio, ejemplo, Eddie, ya que estamos hablando de eso. Usted va a ser el sujeto evaluado como docente. ¿Quién debe evaluarla a usted? Primero que profe, todo. ¿Aló? le respondo esa pregunta, profe. ¿Me está Responda. escuchando? ¿Quién debe Hola, evaluarla a profe. usted como docente? ¿Aló? Que a Hola, nosotros profe. Hola, Rosiris, ¿cómo estás? siempre a ¿Cómo final está, de año, profe? Espero se encuentre muy bien. Profe, disculpe que haya entrado tarde, pero a No, mí no me mandan el link para ingresar de manera sincrónica. no, profe. Y Voy a de acuerdo observar a la eso. pregunta que hizo, pues a nosotros nos evalúa el rector. Pero ¿quién más debe evaluarla? ¿Con quién tiene Me usted imagino que conexión la directa, mi Secretaría de profe? Educación. Los ¿Con quiénes estudiantes y tiene los usted padres conexión también. Los directa? estudiantes también, pues, nos evalúa Ajá, el mismo IFE cuando realizamos las pruebas saber. ajá, el IFE cuando hace las pruebas saber, pero el estudiante no debería tener un instrumento donde evaluar anualmente su desempeño cada trimestre. Por supuesto. Y los padres y representantes o la comunidad. profe, eso a través de escuelas para padres, para Ajá, cómo está el hijo, si está desenvolviéndose bien, pero eso depende del tema a tratar en las escuelas para padres. ok. Yo lo que estoy diciendo es que debería existir un instrumento dirigido al estudiante que nos valorara nuestro desempeño y cómo nos ven ellos, porque ellos son los que más deben vernos de alguna manera. Y me dirán algunos, pero un estudiante de primer grado, ¿cómo nos puede valorar? Y bueno, y ustedes ahorita hicieron un ejercicio de lo que era una verbicónica, ¿verdad? Y que a veces en primer grado lo llevamos a cabo. Nosotros internamente podemos llevar cómo nos ven esos estudiantes a nosotros, porque a veces nos dibujan como un ogro o nos dibujan como una persona que ellos admiran. Y eso hay que saberlo interpretar. Es una manera, ¿no? Pero uno de los enfoques que a partir de tercer grado debemos fortalecer es que ese estudiante tenga una opinión y emita una opinión sobre cómo, si estamos aplicando las estrategias idóneas para ellos y las actividades y cómo nos visualizan ellos. Entonces, considero, ¿no? Eso no es que sea así, sino eso es dependiendo de cómo se desarrolle. Entonces, el primero que debe evaluarnos es el gerente de la institución a través de su equipo de trabajo o equipo técnico que él cuente. Segundo, nuestros padres y representantes, porque ellos visualizan los avances y logros de sus estudiantes y cómo es el trato con ellos, que es lo que me llaman ustedes escuela para padres. Tercero, en el nivel que ya esté acorde los estudiantes, ¿sí? Y cuarto, una herramienta que se utiliza en Venezuela y que se utilizó y se sigue utilizando, la evaluación es que hay una evaluación que se le hace al docente donde el docente es evaluado por dos estudiantes de destacada trayectoria del aula, dos representantes de esa aula, escogidos por los mismos junta de padres y representantes, dos coordinadores y el directivo. Como pueden ver, es impar. El gobierno Y ese escolar. proceso de evaluación nos lleva a determinar y establecer cuáles son los rendimientos y qué logros alcanzamos a nivel institucional. Ojo, cuando hacíamos esa evaluación que se hace anualmente, nosotros nos reuníamos en una mesa de trabajo con un instrumento que se enfocaba primero la parte humana de relaciones de las relaciones,
la parte de concepto y dominio y cómo se desempeñaba dentro del aula y cómo era su vinculación con la comunidad. Todo eso llevaba a una conjetura de cuál era el logro y ese informe se entregaba a nuestro supervisor directo a la semana siguiente. Eso se hace siempre el último mes del año escolar. Pero nosotros tomamos como estrategia interna que cada 3 meses desarrolláramos la evaluación para hacer un resumen del rendimiento, que era un rendimiento que el docente iba visualizando cuál era su debilidad para de alguna manera fortalecerlo y que al final lograra la satisfacción de acuerdo a la escala o preestablecida para el logro de un buen desempeño. Pero esas son estrategias que cada país o cada institución puede desarrollar. Y estoy dando un ejemplo. Y esa es solo una parte mínima de una evaluación del docente. Pero en cuanto como enfoque, que nosotros éramos gerentes, en el caso mío, como director que fui de 12 años de una institución, el gobierno nos mandaba un instrumento, el ente rector, que en este caso es Dirección de Educación del Estado, mandaba un instrumento donde ese instrumento yo no participaba, solamente estaba el equipo técnico, ¿sí? Que eran los coordinadores que estaban a disposición de nosotros como directivo, de la sociedad de padres y representantes, o lo que llamamos comunidad, estaba un grupo de estudiantes de alto desempeño y se encargaban de evaluar y un grupo de docentes, ¿sí? De aula que se encargaban de evaluar el desempeño de ese docente, de ese directivo. Y eso llegaba a un promedio que me preestablecía si estábamos cumpliendo con las metas, con la misión y la visión institucional, si estamos siendo de una manera humana la labor como gerentes y si estamos cumpliendo con cada uno de los requerimientos y pautas establecidas de lo que era la calidad educativa. Esa es otra parte de evaluación y el instrumento no es el mismo con cual se evalúa al docente, es muy diferente cada uno de los instrumentos y la manera de redacción. Igualmente lo hacemos con la comunidad. ¿Quién puede evaluar la sociedad de padres y representantes o lo que ustedes me dijeron, la escuela de padres? ¿Quién es más que los docentes podemos evaluar esos procesos? ¿Quién más que el directivo? ¿Quién más que el equipo técnico? Son los que pueden dar respuesta. Y asimismo también el supervisor o la persona encargada de llevar el seguimiento y control de esa institución. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes comprendan que cada instrumento va enfocado, es una parte. Al final se concretaba toda esa información. La infraestructura, ¿quién se encarga de evaluar la infraestructura? Iluminación, buena ventilación, buen pizarrón, recursos tecnológicos, recursos didácticos que nos permitan desarrollar y cumplir. Pues, ¿quién más que la comunidad? Los padres y representantes, los mismos docentes en trabajo mancomunado, en mesas de trabajo, los directivos, ¿sí? Y no solamente la comunidad que hace vida dentro de la institución, sino también aquellas fuerzas productivas que están en el entorno de esa escuela. Ejemplo, si encontramos ahí una fábrica, una empresa, a ella se le invitaba. ¿Para qué? Para que viera, hiciera esa evaluación y de alguna manera buscar esa autogestión que debemos buscar con la comunidad o el entorno. Bien, esa es otra parte de la evaluación institucional. Entonces, todo ese informe que se hace a nivel, disculpe que regrese, a nivel del estudiante, la evaluación que desarrollamos, a nivel de cuando se evaluó la comunidad, a nivel cuando se evaluó al docente y al directivo, a nivel cuando se evaluó al administrativo y obrero y a la estructura física, me lleva a concretar un informe de lo que es la evaluación institucional y que me va a permitir enfocar un proyecto institucional promediando una salud educativa que fortalezca los parámetros preestablecidos de lo que es la calidad de la educación. ¿Me comprendieron? Correcto, profe. ¿Aló? Profe, buenos días. Hola, profe Zulay, ¿cómo estás? Bien, usted. Muy Quería bien. aportar Me algo disculpa que acerca estoy de lo de tomando la... cafecito, ¿no?
Profe, quería aportar algo acerca de la evaluación. Ajá, Eh, sí, profe, de la evaluación tiene que ser desde la cabeza hasta sí, a señor. los que están abajo, ¿verdad? Y la Así es. cabeza es el rector. Así Y es. resulta que muchas veces por causa de que el rector no esté llevando una buena administración, se cataloga y también se estigmatiza la institución e inclusive al profesorado y la calidad de esa educación que se está dando en esa institución. Resulta que en mi caso hay un problema en la institución donde yo trabajo. Ajá, La institución es rural ajá. y resulta que en el medio, o sea, en el contexto, la gente está inconforme con la institución, pero no propiamente con la institución, sino con el rector, porque no está llevando una buena administración, no gestiona, el colegio está deteriorado, no se sabe qué pasa con los recursos del colegio, que el colegio no prospera ni física ni ningún aspecto. Por ende, hay una total inconformidad de los padres están haciendo cartas para destituir al profesor, al rector, pero ellos no saben qué pasa, que cuando llegan las cartas allá a la secretaría o allá arriba, las instancias más arriba, no pasa nada. No sé si es que porque hay una mafia que también, pienso que también dificulta que se dé un buen proceso de la educación y un buen proceso de la evaluación, porque muchas veces la gente o los que están arriba solamente están viendo las cosas desde Sí, el punto de vista ¿cómo es? De la palanca, del que tiene el político, del que tiene buena acogida entre los políticos, pero falta ver esa persona por qué no la vienen y la evalúan y se dan cuenta de realmente si esas personas tienen razón o no, pero muchas firmas se han recogido. Y un día estuve muy triste porque unas personas estaban comentando en la calle, un vendedor de almojábanas, un tendero, otro señor que estaba ahí, varias personas. Yo estaba esperando un bus para venirme hacia mi casa y ellos estaban hablando, estaban haciendo comentarios muy negativos acerca no solo del rector, o más bien no hablaban del rector, hablaban de la institución, ok. hablaban de los profesores. Entonces, yo pienso que también ahí la evaluación también ayuda mucho a eso. O sea, si se evalúa al rector, también a eso repercute en todo el concepto que se va a tener de la institución, ¿verdad, profe? Y Eso es también, real. profe, y otra cosa que yo veo que es un error que hay en la institución donde yo trabajo, pues yo comparando, o sea, las comparaciones son odiosas, pero sí me toca comparar porque he estado en otras instituciones donde sí se está llevando a cabo la evaluación, inclusive a los docentes. Yo estuve trabajando en una de índole privado, una escuela católica, y en ese colegio, bueno, es tan estricto todo que, o sea, sí se evalúa a los docentes. Y esa, el resultado de esa evaluación al docente determina si el docente sigue en el siguiente periodo académico del año siguiente o no. Pero claro, como son colegios privados y ellos son los que deciden qué profesores están o no están ahí. Sí, Y eso es tan determinante, o sea, la evaluación del desempeño del profesor con los estudiantes, de su metodología, que cómo le cae a los estudiantes, porque también, como decía usted ahorita, la evaluación hacia el docente, también miran esa parte, cómo trata al estudiante, cómo habla, cómo se relaciona, no solo con el estudiante, sino con los padres, su actitud. Entonces, eso también determina en esa institución que yo le digo, bueno, ahí tienen como la sartén por el mango porque ellos deciden. No es que la nación o el gobierno tiene a ese profesor nombrado, sino que son por contratos. Y ellos ajá. son los que determinan, de acuerdo a esa evaluación, si el profesor saca muchas cosas negativas, el profesor no viene al año siguiente, porque ahí pesa mucho la opinión de los padres y la opinión de los estudiantes. Entonces, ahí la evaluación también se da de una forma muy estricta. Y por ende, también esa evaluación también se le hace también a los directivos, a los alumnos y a todos. Y Así todo el debe mundo está ser. siendo evaluado, desde el rector, inclusive hasta las aseadoras y hasta las personas del personal que están en el kiosco donde venden los mecatos y las cositas de los estudiantes para el recreo, hasta ellos están siendo evaluados. Y Así ese es. colegio es tan estricto que es un privilegio estar en ese colegio. El que esté y permanezca por muchos años en ese colegio fue una persona tan idónea porque allá le evalúan todo. Pero cómo marcha el colegio y el concepto que tiene la comunidad de ese colegio, uno de los mejores colegios aquí en Fundación. Ok. Y inclusive es el resultado de las pruebas del IFE casi siempre son los mejores que sacan los puntajes más altos. Y el estudiante que sale de ahí también sale bien preparado
y, y el colegio tiene un concepto. Entonces pienso que la evaluación también tiene esa función Ok, mi profe. de que el colegio marche como debe marchar y que también la comunidad tenga un concepto de ese colegio, gracias a los resultados que ellos están dando y lo que la gente ve, y la gente está contenta porque sabe que se están haciendo bien las cosas. Entonces, eso también nos ayuda a la evaluación, a ver que Bueno, las cosas se están dando como debe ser. me parece muy importante, profe, su intervención, profe Zulain. Esa misma situación de lo que usted me dice pública y privada es real, pero eso también depende del ejercicio que ejecute cada directivo en la educación pública. Usted me dijo dos puntualidades, varias puntualidades que voy a traer a cotación. Ejemplo, cuando me habló del señor de las almojábanas, que hacía un valor de lo que se está dando en la institución. Cuando la cabeza, que es el líder, y aquí vamos a hablar de que estamos hablando responsablemente cada uno de nosotros como miembros de una institución y que esto es una evaluación que estamos haciendo internamente. Esto no tiene que salir a la luz pública, sino que para la reflexión de lo que estamos desarrollando en esta cátedra. Cuando hablamos del vendedor del Mojábana, él es parte de esa valor, él puede emitir ese valor porque él oye a la comunidad y él es parte de las fuerzas productivas de la cual debemos traer a nuestra institución como miembro de esa fuerza productiva para saber cuál es esa carencia. ¿Ok? Otro de los aspectos que hablamos es que toda organización o institución está formada por seres humanos y por estar formado de seres humanos no somos perfectos, somos perfectibles. Tenemos que ir siempre buscando ese equilibrio entre lo que es el cuerpo, mente y espíritu para lograr esa realidad soñada o ideal soñado por cada uno de nosotros. Entonces, a nivel institucional, tenemos que estar claros que la evaluación debe ser continua. Y mira que usted hizo un diagnóstico con una sola persona o al subirse al transporte para dirigirse a su casa y usted oye cada una de las opiniones de lo que está estableciendo. Pero te voy a llevar a cotación un ejemplo personal. Yo era directivo y fui directivo de una institución pública donde se logró conectar y mire, te voy a decir que debido no solamente como director, sino fue a mi equipo de trabajo con el cual contaba en ese momento, la experiencia me llevó a ser una de las instituciones número uno que los directores de educación del Estado iban y tomaban fotos de lo que es ver una institución de calidad por cuanto había un fenómeno. Teníamos 400 estudiantes y de la noche a la mañana tocó abrir turno de la tarde y llegamos a 1.500 estudiantes donde el estudiante era de los colegios, o sea, de los sector privado y logramos fortalecer de que esas estudiantes que de repente estaban pagando en colegios lograron emigrar a la educación pública por cuanto estábamos desarrollando un trabajo en equipo. ¿Y qué era el trabajo en equipo? Ejemplo, yo tenía personal obrero que yo no le decía, sino me era mi personal de apoyo, que yo en la puerta tenía una persona personal de apoyo y era buenos días, buenas tardes, siga adelante, pase por acá. O sea, era la imagen institucional que deberíamos estar proyectando. Aparte de eso, tenía un personal obrero que no se dedicaba solamente a limpiar, sino tenía personal que se visualizaba las características y las fortalezas que tenía. Tenía una persona que era personal obrero que le fascinaba pintar murales. Sí, y usted entraba a la zona de educación preescolar, que teníamos maternal, nivel uno, nivel 2 y nivel 3. Preescolar son 2 años. Perdón, maternal son 2 años, 3, 4 y 5 años era lo que teníamos. ¿Ok? Y esa señora me ayudaba desinteresadamente a pintar los murales que eran tan llamativos y tan enfocados a lo que era el área de preescolar, que eso llamaba mucho la atención, la decoración de los maestros. Usted veía a los maestros trabajando con los docentes, con los representantes y con los mismos bedeles en actividades extracátedras que desarrollábamos. Asimismo, encontramos comunidad, lo que llamamos los consejos comunales participando. Encontramos también lo que es el consejo educativo. Cuando usted me hablaba de la realidad de que los representantes estaban desarrollando muchas estrategias de hacer cartas y todo, la pregunta es, a nivel de Venezuela, voy a hacer algo comparado.
se desarrolló algo que se llama los consejos educativos, donde los consejos educativos obtenían un rango de evaluación e importancia cuando emitían una opinión, así fuera educación pública, ¿sí? Y actualmente todavía tienen mucha fortaleza. Y los representantes o líderes de la comunidad o de las comunas o de los espacios del entorno. Aquí sí se evalúa constantemente al docente, aunque el docente tiene una titularidad, ¿sí? Pero sí hay una manera de conjugar con los informes, pero eso depende del gerente, como usted me lo dijo, mi profe, Zulay. De verdad que ahí se debe enfocar mucho el liderazgo del directivo o rector y el liderazgo de nosotros como docentes para enfocarnos más hacia la realidad de ese desempeño y el logro de nuestras metas organizacionales enfocado entre la misión y la visión. Y ahí es cuando se debe ejecutar. Y lo que hablábamos anteriormente, la profesiografía. Claramente hay que buscar muchas herramientas de lo que es la supervisión escolar cuando nos la ejecutan y ver qué está pasando o dónde se está perdiendo la comunicación. Pero ahí es donde debe asumir un papel protagónico la comunidad conjuntamente con los estudiantes y asumir un liderazgo para fortalecer esa formación. No es que ellos se vinculen, nosotros como docentes no, perdón, es que ellos se vinculen y sean parte, perdón, no es que no se vinculen, que ellos se vinculen y sean parte de ese logro, de esa escuela que queremos, de esa escuela o institución que soñamos, que sea digna representante del entorno en el cual estamos desarrollándonos. Y que de repente esos colegios privados que tienen esa fortaleza, mirar esa fortaleza que tienen para nosotros tratar de emigrar algunas características, porque recordemos que de repente esa institución privada tiene muchas herramientas a nivel estructural o de infraestructura que nos acobija o de repente nos arropa a nosotros como institución pública, pero nosotros debemos buscar a través de esas fuerzas productivas cómo minimizar a través de la autogestión. Ok, mi profe, pero eso es parte de la evaluación. Profe, Ojo, otra, eso es parte de la evaluación institucional. La evaluación sí, institucional no señor. es solamente la evaluación del docente, la evaluación del directivo, es lo que señalé anteriormente, que ustedes vieron el círculo, lo que era salud educativa, es ir más allá de eso. Dígame, mi profe. Profe, otra cosita que le quería comentar es de una experiencia que tuve en estos días. Tuve una reunión de profesores y estábamos comentando acerca de cómo íbamos a evaluar a los niños en la parte de la disciplina. Y entonces el coordinador de disciplina decía que a los niños que habían tenido varias fallas en algún aspecto habían sido reportados a la coordinación por algún acto de indisciplina. Si tenían varios, iban a perder la disciplina, o sea, se les iba a poner una nota mala, bien baja. Y Ah, si no habían tenido tantas fallas, se le iba a colocar una nota bajita. A lo que algunos profesores protestamos, y una de esas fui yo. Y yo lo comenté, profe, y como estaba estudiando y estaba aprendiendo acerca de, y estaba leyendo mucho porque me había llevado el PEI de la institución para hacer unas tareas precisamente de la maestría. claro. Y yo estaba leyendo, estaba estudiando, y vi y noté que el manual de convivencia nadie lo tiene, ni los estudiantes, ni los profesores, ¿Dónde debe solamente estar el está ahí manual en de el papel, convivencia, mi profe? Publicado. en- publicado, y que todos lo estemos Cada socializando. docente lo debe tener dentro de su recurso, en su espacio o aula. Sí, señor, pero nosotros no lo tenemos, ni los alumnos lo tienen, porque yo en otras instituciones, lástima que tengo que estar comparando, porque como he trabajado en otras instituciones, por eso me toca comparar. Sí Claro. lo han tenido, y yo lo he tenido. Yo he tenido en mi manual, cada profesor tiene su manual y los alumnos también tienen su manual de convivencia. Y saben Y, cuándo están cometiendo una falta grave, cuándo están cometiendo una falta leve y lo que se debe hacer para corregir esas acciones. y Entonces, ¿qué pasó? El sugerencia, profesor decía esto, ¿sí? la sugerencia es que se debe discutir por lo menos una vez a la semana. O lo Sí, ideal sería señor. todas las semanas con los niños en una hora y media, y colocar un ejercicio de ejemplo de Sí, valor señor. para que ellos evalúen. Eso es lo que llamamos nosotros objetividad. Y eso es lo que veníamos hablando. Me gusta que Sí, estemos señor. hablando de esto porque vamos a hablar de evaluación y van a ver que todo lo que ustedes están diciendo, profe Zulay, fortalece lo Vale. que estamos hablando. Siga, Sí, profe, señor. disculpe que la haya interrumpido. Ajá, mi Bueno, profe. profe, bien. Entonces, profe, yo le dije al profesor, profe, pero ¿cómo usted va a decir que un estudiante perdió la disciplina
usted ya tomó los correctivos, ya usted le explicó al estudiante qué tipo de falta era y dónde está el manual de convivencia. El alumno sabe que cometió una falta tan grave que va a perder disciplina. ¿Cómo vamos a tomar esas, cómo vamos a tomar esas decisiones así? Si nosotros tenemos que el estudiante tiene que saber hasta dónde alcanza su actitud o su comportamiento a hacer una falta leve y cuándo se convierte en una falta grave al punto de que puede hasta perder la disciplina, profesor. Me parece que eso no me parece correcto, porque el estudiante tiene que saber y nosotros también tenemos que estar siempre socializando con ellos y que ellos entiendan cuáles son los comportamientos que ellos están teniendo y cómo debe ser el comportamiento de ellos, porque ellos, o sea, ellos no tienen un manual de convivencia para saber si lo que están haciendo está bien o no. Es claro, por sentido común, los estudiantes van a saber si están cometiendo faltas, pero hasta qué punto una falta se puede convertir en una falta grave. ¿Y se hicieron esos correctivos, profesor? ¿Dónde están esas decisiones o esos compromisos que los padres vinieron aquí, firmaron eso, pero eso se quedó hasta ahí, profe? Y entonces eso no tenía por qué quedarse hasta ahí. No. Porque una falta se convierte en grave cuando una falta leve ha sido reiterativa y aunque se dieron los correctivos, el estudiante se comprometió, pero no cumplió, sí, y lo vuelve a cometer, entonces se convierte en una falta grave, porque está reincidiendo en lo mismo. Pero cuando nosotros le dijimos al estudiante que él ahora se le convirtió en una falta grave porque reincidió, pero nadie hizo más nada. ¿O cuáles son Solamente los se quedó pasos ahí en o el los papel. puntos para llegar a hacer una falta grave? ¿Alguna vez se le sugirió, se le Exacto, entonces, orientó al estudiante y quedó plasmado en en algún instrumento o herramienta que maneja la institución? Eso debe estar muy claro en sí, el él manual dice de que eso se convivencia. queda, sí, que él hizo esos pasos, que él hizo todos esos pasos, pero que no sé qué. Yo le, profe, pero es que nosotros estamos fallando en eso porque principalmente, profe, ¿dónde está el manual de convivencia? Y todos los Bien, profesores, sí, profesor, que mire, que verdad que los alumnos no tienen el manual. Yo le, profe, bien, nosotros aquí deberíamos estar socializando constantemente ese sí. manual de convivencia con los estudiantes en jornada acá, en jornada con los estudiantes. Ese es Siquiera a el la semana, deber, siquiera una hora con ellos allá. ese es el saber hacer. Y ahí es donde vamos a llegar Ese a es lo que el proceso de disciplina. Entonces, eso también es una herramienta a ser evaluada dentro de un proceso como se está desarrollando a nivel de institución. ¿Ok? profe, y Bien, entonces ahí me di cuenta yo por qué tanta indisciplina en la institución. Por claro, eso. por Por eso desconocimiento es en la el cual debieron indisciplina, porque yo haberse decía, pero que sometido a aquí hay mucha discusión. indisciplina, los alumnos no respetan, los alumnos caminan por todos lados, los alumnos hacen una cosa, hacen la otra, y no pasa nada. Y este estudiante, ¿por qué si todos los profesores hemos hablado de él y hemos dicho que hace tantas cosas y ha cometido tantas faltas y pareciera que se burlara de nosotros? ¿Y por qué no se hace algo verdaderamente drástico, que el estudiante sepa que lo que está haciendo no es correcto, pero los estudiantes siguen haciendo las cosas y ya nosotros, inclusive como nosotros como profesores, hemos protestado y hemos hablado y hemos dicho, profe, pero ¿qué está pasando? Pero ¿sabes qué es lo que pasa, profe? Que el coordinador tiene miedo. Tiene miedo Sí, de la comunidad porque piensa que lo van a amenazar, porque piensa que le van a decir que es un sapo, que porque lo piensan que lo van a no sé sí, qué. mi profe. Entonces él todo lo toma así como que con su avena, ay, sí, mijito, pórtate bien, que mira, eso no es así. Eso no es así. No debe ser así, ¿verdad, profe? No, Yo profe. entiendo que no debe Primero ser que así. todas las normas de convivencia se deben preestablecer procesos de seguimiento, control, donde cada uno de ustedes como líderes de la institución asuman un instrumento que debe quedar de reflejo para ir levantando un expediente y irle haciendo el acompañamiento al estudiante durante el año para dar una toma de decisión. Pero si ese expediente está bien estructurado, se toman las decisiones ideales para el bien, primero de la colectividad, porque no puede estar por encima del bien individual del estudiante como derecho sobre el bien de repente de 300 estudiantes en el cual estamos perjudicando. Pero siempre y cuando ese Sí, instrumento esté previamente preestablecido y bien concatenado conjuntamente con la sociedad o la comunidad de padres y representantes que se fortalezcan sobre eso. Y eso es una parte de lo que debe ser lo que es evaluación. Entonces, vamos a comenzar más que todo hablando de lo que es evaluación. Ya sabemos que la evaluación institucional abarca muchos aspectos de lo que ustedes han hablado, pero hemos definido claramente qué es evaluación. Sí, por lo que ustedes acaban de decirme, cada uno ejecutó un proceso de evaluación a nivel de la institución o cada uno de ustedes me ha hablado, pero ¿qué es la evaluación?
La evaluación solamente es agarrar un instrumento y aplicárselo de repente a la comunidad o decirle a la comunidad, dame la opinión sobre ellos a través de ese instrumento. No, también hay muchas acciones que me conjugan lo que es la evaluación y entre esas acciones encontramos la observación y análisis de evidencia de entrada, de proceso, de efecto y de impacto que se van produciendo en qué, en la planificación y la ejecución y el desarrollo de un programa. Esto cuando hablamos de evaluación, aquí estamos hablando del término de evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero si lo vinculamos con lo que hemos hablado anteriormente, no solamente cuando vamos a ejecutar una evaluación, un valor de un proceso de la evaluación del estudiante, la evaluación del docente, la evaluación de la comunidad, la infraestructura, esa acción la podemos llevar a través de la observación. Ejemplo, cuando voy a evaluar la infraestructura, yo tengo que tomar las medidas de un aula y saber cuántos metros cuadrados se debe tener por alumno. Y si este metros cuadrados, la institución, el salón es solamente apta para 20 alumnos por el espacio, pero a mí el gobierno o las normas preestablecidas de calidad o las normas preestablecidas por las políticas educativas me establece que son como mínimo 30 estudiantes, ¿cómo yo puedo justificar que yo no puedo recibir los estudiantes? Es a los 30 estudiantes, sino 20, a través de las medidas de los metros cuadrados que se tengan a nivel de cada aula. Y eso me podrá permitir y establecer cuántos alumnos puedo recibir. Eso es una herramienta evaluativa que a través del análisis de evidencia yo puedo preestablecer y pasar un informe claramente preestablecido de acuerdo a los parámetros preestablecidos de la calidad educativa, que los parámetros preestablecidos de la calidad educativa me va a decir cuántos metros cuadrados se establecen por cada alumno. Y yo tengo que sacar el cálculo si el aula es ideal para 30 o para 20 o para 40, dependiendo de los parámetros preestablecidos. Pero ahí no vamos a estar a fondo de cuántos alumnos tengo yo en mi aula, sino es ver que hay herramientas que nosotros desconocemos, que están preestablecidas dentro del plan de acción del gobierno o dentro de lo que es las políticas educativas cuando nos enfocan cuáles son los parámetros de calidad. ¿Ok? Una de las esencias de los procesos de evaluación es que debe ser continua, la evaluación no debe ser al final del año. Yo le decía, la evaluación y seguimiento, ejemplo, cuando nacen la evaluación del desempeño docente, debe ser continua, trimestralmente, darnos información relevante, ¿sí? Para lograr un fin al finalizar de ese logro, así como lo hacemos con el estudiante, que hacemos evaluaciones continuas. Esa misma evaluación continua debe ser dentro de cada uno de los aspectos, al docente, al gerente, al papá, a la mamá, cada uno de esos parámetros a nivel institucional. ¿Ok? Debe ser coherente. ¿Coherente de qué manera? Debe estar en correspondencia con la expresión de los logros, debe estar coherente con las metas, competencias y objetivos. Ejemplo, si yo tengo preestablecido que un espacio de, por decirte, 8 metros, 4 por 4 de 4 por 4 16 metros cuadrados, tiene que existir tal iluminación. Yo tengo que estar coherente que esa iluminación sea la adaptada a esos procesos. Así mismo es cuando se evalúa al docente. Debe ser coherente con los objetivos y competencias que queremos redactar. Esas competencias, más adelante le voy a mostrar un instrumento que se utiliza para evaluar a un docente de acuerdo a las competencias preestablecidas y a los aspectos que podemos evaluar. Debe ser integral, debe ser integrado un todo. Yo no puedo solamente evaluar al docente si cumplió con todos los objetivos del 100% del programa. Hay muchos aspectos que evaluar del docente, cómo es su desempeño en el aula, cómo es la aplicabilidad de la estrategia y recursos y cómo es el manejo de esos recursos. Hay muchos aspectos que evaluar en cada uno de ellos. ¿Qué debo evaluar de ejemplo de la secretaria? Entonces debe ser del entorno total, no solamente de un aspecto, sino el total desempeño de él, cómo se desempeña ese docente con sus compañeros, ejemplo, cómo es su vinculación o su relación con la secretaria, con el personal de apoyo, cómo es con la comunidad, cómo es con cada uno de ellos. Y debe ser objetiva, porque lamentándolo mucho, cuando hacemos una evaluación, a veces etiquetamos. Nosotros mismos etiquetamos a los estudiantes, imagínense cuando colocamos una etiqueta a nuestros compañeros de trabajo o cuando el padre y representante, porque a mi hijo está saliendo mal y cuando lleva la evaluación, yo digo, yo también voy a evaluar mal
al docente cuando me toca evaluar. No, debemos ser objetivos. ¿Para qué? Para cubrir el mayor número de variables o aspectos que queremos evaluar. Y la objetividad es muy importante dentro del proceso de evaluación. Por eso cuando la llevamos a cabo debe ser clara, precisa, como lo dije aquí, continua, coherente, integral y objetiva. Otro de los aspectos que tenemos que tener claro en la evaluación es las características complementarias de esa evaluación. Debe ser veraz. La información obtenida debe representar el objetivo evaluado. ¿Qué quiere decir veraz? Debemos ir al espacio, hacer la evaluación, visualizar que sí y que esté clara y precisa, no manejable, porque de repente evaluamos dentro de nuestro espacio a través de la observación. Ah, no, yo recuerdo que allá hay dos bombillos, pero yo voy a colocar, sí, yo creo que hay dos. Y cuando vamos a la realidad, ¿sí? Ah, no, había era uno, pero ya pasa el informe. No, debe ser veraz. Otro de los aspectos o características complementarias es que debe ser creíble. El evaluador debe ser honesto, ¿sí? Y competente en el uso de métodos para verificar el logro. Cuando escojamos a esas personas que van a ser los evaluadores, deben ser gente honesta, que den una opinión clara, precisa, pero con objetividad. ¿Ok? ¿Qué condiciones reúnen una buena evaluación? Debemos tener claro cuáles son los objetivos de lo que pretendemos evaluar. Elegir el instrumento apropiado de evaluación, porque de repente podemos hacerlo a través de observación, pero también hay otros instrumentos que nos permitirán hacer esa evaluación. ¿Y quién va a ser el evaluador? ¿Y a quién se va a evaluar? Ojo con eso. Parámetros adecuados para la interpretación de los resultados. ¿Cómo yo, a través de una serie de ítems, puedo lograr establecer esos parámetros? Eso lo van a ver en unos instrumentos que les voy a dar de sugerencia, mas no son los únicos, ¿ok? Disculpen. Ya me está pegando la. Ok. ¿Y qué es la evaluación educativa? Esa es una pregunta que nos debemos hacer, porque eso entra dentro de lo que es la evaluación institucional. Es un proceso que consiste en seleccionar y obtener información referente a quiénes, a sujetos, como lo hablamos, de estudiantes, personal administrativo y obrero, a procesos, cómo enseñamos, qué enseñamos, para quién enseñamos, y elementos con el propósito de emitir juicios de valores orientados a la toma de decisiones. Nosotros no podemos hacer una toma de decisiones a veces sin haber ejecutado un proceso evaluativo. Hay que hacer ese proceso evaluativo. ¿Qué ámbitos de la evaluación educativa tocamos? Primero, la administración. Segundo, la institución. Y tercero, a los estudiantes, como lo veníamos hablando en cada uno de los aspectos. ¿Y qué es administración educativa? Volvemos a preguntarnos, ¿sí? Señala el marco de actuación del sistema educativo de un país y actúa como una fuente de condicionante de la calidad educativa. Las áreas a considerar son la estructura orgánica que adopta el cumplimiento de sus funciones, las normas legales emitidas y los programas curriculares. Eso es a nivel de administración educativa, eso es lo a nivel macro. Por eso se dice que es la actuación del sistema educativo de un país, porque cuando reciben toda esa información, la van a concretar, pero ¿basada en qué? En la estructura orgánica que adopta el cumplimiento de sus funciones, en las normas legales emitidas y en los programas curriculares que actualmente se están desarrollando. Yo presumo que a nivel, cuando asuma el nuevo presidente de la República en Colombia, van a hacer una verificación de los programas curriculares para ir mejorando cada uno de esos aspectos, ¿verdad? Y algunas normas curriculares, algunas normas legales si se están cumpliendo. Otro de los aspectos, como dije yo, es la institución. ¿Qué se evalúa de la institución? Es el eje o elemento clave de cualquier sistema educativo, en el cual se concretiza el proceso educativo sistemático de todo país. Las áreas y subáreas a considerar son: todo gobierno hace una evaluación de esa institución. ¿Qué es lo primero que debemos evaluar nosotros como docentes? Del entorno, la situación del medio familiar. ¿Cuál es el entorno laboral? ¿Cómo es el nivel sociocultural? ¿Cuál es la utilidad de ese entorno? ¿Cómo integramos la institución a ese entorno? Eso lo debemos hacer nosotros como docentes y como gerentes, que a veces lo descuidamos. ¿Qué debemos también nosotros evaluar conjuntamente con la comunidad? Las instalaciones y los recursos en los cuales disponemos,
El personal, estudiantes, docentes, personal directivo, padres de familia, personal administrativo y de servicio. La estructura organizativa y dirección, cómo es el proyecto educativo institucional, cuáles proyectos curriculares se están desarrollando, cuáles proyectos de gestión se van a ejecutar dentro de esa institución para el logro de nuestras metas organizacionales. Las experiencias e innovación, programas experimentales y de innovación, el funcionamiento interno, cómo funciona el equipo directivo, cómo son las actividades administrativas y económicas, cómo es el consejo escolar o la comunidad educativa, cómo es la asesoría académica, cuál es el desempeño del docente, cómo es la programación curricular, si habrá coherencia metodológica entre el entorno donde estamos elaborando y la realidad en la cual vive el estudiante. Coherencia en lo evaluativo, estamos evaluando coherentemente lo que queremos, estamos orientando, tenemos un clima escolar y organizacional acorde a nuestro espacio, o de repente vemos al estudiante, al estudiante visualiza a un docente que se la pasa en aula, haciendo comentarios de su compañero de trabajo, y mire con qué ejemplo estamos fortaleciendo y formando. Ojo con eso, las actividades extraescolares se están ejecutando, se están llevando la vinculación escuela-comunidad, se está llevando esa tríada educativa como la queríamos llevar. Ojo con eso. Actividades intraescolares, experiencia e innovación. Como ustedes pueden ver en la institución educativa, todo eso debemos evaluarlo continuamente y es una evaluación continua que debemos ejecutar. Entonces, ¿qué perspectivas caracterizan a una institución educativa? Vean aquí la síntesis de todo lo que hemos hablado. La evaluación en la institución tiene 3 niveles. 1, debo evaluar la perspectiva sociocultural. ¿Y qué es la perspectiva sociocultural? Al sujeto del entorno y a la comunidad en la cual yo voy a laborar. Tengo que evaluar la perspectiva instruccional. ¿Y qué es la perspectiva instruccional? Es el proceso educativo, cómo se está desarrollando y cómo se está ejecutando. ¿Y cuál es la perspectiva organizacional? Es cómo está estructurada nuestra organización y si se están cumpliendo, las funciones en las cuales estamos laborando. Eso es lo que debemos tener claro, lo que es unas perspectivas que caracterizan a una institución educativa y de qué manera podemos evaluar. Y no hemos entrado a evaluación institucional. Aquí estamos reuniendo, es una síntesis de lo que hemos hablado. Y también vamos a hablar de lo que es el desarrollo de la arquitectura proyectiva de la institucionalidad educativa. ¿Qué es institucionalidad? Es una definición que a veces hemos obviado y que la profesora Zulay me planteó. Cuando no hay un seguimiento y control adecuado y que esté escrito, ¿sí? Y enfocado en nuestras metas organizacionales, perdemos la institucionalidad. ¿Ok? Hoy en día se habla del ahorro del papel, del ahorro del ambiente, cuidar el ambiente, ok, pero la institucionalidad podemos enfocarla de diferentes maneras. Todo tiene que quedar en escrito. Si hay un grupo de WhatsApp y está escrito todas las observaciones y todos los principios y todo lo que vamos a ejecutar y todas las observaciones que se están haciendo, eso es institucionalidad. Pero si yo lo digo de voz y de boca, perdemos un poco la institucionalidad. Un directivo cuando enfoca o lleva una fortaleza, una solicitud hacia otra institución, debe llevarlo por escrito y que te lo firmen de recibido o de acuse de recibido. Eso es institucionalidad. Entonces, la institucionalidad en las organizaciones tenemos que tener claro que toda organización es una institución social, ¿sí? Con un determinado propósito, pero este propósito es la síntesis de lo que comúnmente se conoce como las metas organizacionales que la debe tener cada institución dentro de su PEI, ¿ok? Y es por ello que es necesario profundizar el concepto de institucionalidad. Si la institución no tiene un PEI, ¿dónde estamos llevando ese barco que es nuestra institución? ¿Hacia qué puerto? Si no lo desconocemos. Y si el docente desconoce el PEI de su institución, no estamos aplicando la institucionalidad. El PEI es el escrito, es la brújula institucional que nos va a llevar a puerto seguro. Y si lo desconocemos nosotros como docentes, no sabemos de lo cual las características sociales
o del entorno en el cual está esa institución. Desconocemos lo que hablaba la profesora anteriormente, que lo tomé notas por acá, de lo que es el manual de convivencia, porque el PEI me dice que está el manual de convivencia. Es más, dentro del PEI, en el anexo, si ya existe ese, debe estar el manual de convivencia. Y cada uno de los docentes debe tener ese PEI dentro de sus documentos a diario que debe manejar para poder desarrollar una planificación acorde. ¿Ok? Entonces, se interpreta que la institucionalidad es un proceso de hacer que la estructura se organice con relación a sus objetivos, recursos y contexto. ¿Dónde está preestablecido eso? Dentro del PEI de la institución. ¿Ok? Y a veces hablamos de PEI, pero algún profesor me puede decir, pero yo trabajo a nivel universitario. A nivel cada universidad también debe tener su PEI, porque debe conocer cuáles son sus, cómo es la característica de su entorno y cuáles son las características institucionales. Y ese PEI debemos manejarlo porque yo tengo que conocer mi institución desde su origen, cuando se fundó, cuando nació, cuáles son sus principios, quiénes fueron sus principales directivos, quiénes son actualmente los directivos, hacia dónde vamos, qué queremos, cómo queremos, con qué recursos contamos, y eso está establecido en el PEI muy claramente, cuáles son las normas de convivencia o lo que llamamos manual de convivencia. Eso está preestablecido en el PEI. Entonces, la institucionalidad se consigue a través de actividades que son necesarias para obtener objetivos planeados, considerando para ello diferentes como son la horizontalidad, democratización, interacción, liderazgo afectivo y el contexto. Todo liderazgo efectivo y el contexto, todos estos elementos deben dar a la organización la definición de la institucionalidad. Explico. La horizontalidad, cuando llegamos a ese nivel de institucionalidad, plasmar las ideas y tomas de decisiones debe ser a través de una conjugación de ideas de acuerdo al aspecto que vamos a tomar decisión. Si el directivo tiene un equipo de trabajo, toma una decisión que sea inherente solamente a la directiva, pero si es inherente a nivel institucional, ¿sí? A nivel de institución que abarca más, debo tener también en cuenta la opinión de lo que es el docente, la comunidad, el estudiante y todos los que hacemos vida. Ahí es cuando se habla de qué, de la democratización y cuando hablamos de interacción y de liderazgo efectivo y acorde con el contexto. Es allí cuando logramos y plasmamos eso. El PEI es una parte de esa institucionalidad. Ese proyecto educativo institucional es una parte de la institucional de la cual debemos contar. Y me imagino que en cada una de las instituciones tuvieron que haber participado ustedes, cada uno de ustedes para fortalecer esa interacción, democratización y horizontalidad. Eso es parte para la toma de decisiones. Cuando se hace un consejo de docentes, cuando se hace un consejo técnico, cuando se hace cada uno de esos aspectos, es la institucionalidad. Recuerde que cuando nosotros hacemos un consejo de docentes, se levanta un acta. Y esa acta es donde se concreta cuáles son los aspectos que desarrollamos y cuáles son las decisiones que se tomaron. Eso es institucionalidad. Bien, mi profes. Entonces, ¿en qué concretamos? Que el desarrollo de lo que es la arquitectura proyectiva de la institucionalidad educativa se enfoca en lo siguiente. Observen, la organización me lleva a la institucionalidad, pero la institucionalidad me va a fortalecer la calidad. Y todo enfocado en lo que es salud educativa. Pero ¿cómo fortalezco la calidad? Llevándolo a través de un proceso continuo de lo que es la evaluación institucional. ¿Y qué debo evaluar? La infraestructura, que fue lo que hablamos y estamos concretando, el capital humano, ¿sí? Porque a algunas personas no les gusta que hablemos de capital intelectual, pero otros hablan de capital humano. ¿Qué es el capital humano? Comunidad, padres y representantes, docentes, estudiantes, personal obrero, personal administrativo. Y la infraestructura es lo que llamamos nosotros ¿qué? Todo lo que es el recurso estructural, medidas, cómo está la edificación, cómo está la iluminación. Y cuando hablamos del proyecto institucional, ¿sí? Es que hay que valorar si ese proyecto institucional está actualizado o ese PI está actualizado de acuerdo
a las características y si cumplimos con esa institucionalidad que fue enfocado en lo que es la democratización, donde todos participamos, en el liderazgo efectivo y que todos de alguna manera hayan participado en ese proceso. ¿Ok, mis profes? ¿Alguna opinión hasta ahorita? No, profe, muy buenos días. Mi nombre es Aide. No, Hola, muy, profe muy bien, Aide. profe. Claro, muy bien, profe. Hasta el momento, claro. Sí, Todo señor, claro. gracias. Profe, yo sí quería como que usted Dígame, me profe Zulay. estableciera cuál es la diferencia entre evaluación institucional y la académica. La evaluación académica es la que ejecutamos nosotros relacionada al estudiante. Ajá. ¿Ok? Y eso es una está parte inmersa, dentro de la evaluación institucional. está inmersa en la evaluación institucional, ¿verdad? Por eso cuando Y hablamos de la académica, y según lo que cuando usted hablamos dijo, de la académica fortalece la institucional. eso es. Pero es una parte mínima, ¿no, mi profe? Una parte, ajá, son Mínima. muchas cosas. Hay La muchos aspectos institucionalidad que es todo, evaluar. el todo. El todo. Cuando hablamos de evaluación Institucionalidad es el institucional, todo, es es el evaluar la todo. estructura humana, el desempeño del docente, el desempeño del gerente, el desempeño del administrativo, el La desempeño, infraestructura, todo los entra, nuestra recursos. evaluación del PEI, todo el recurso, es global, por eso es que debe ser Sí. continuo y permanente. ¿Ok? Ajá. Sí, señor, ya entendí. ¿Estamos claros, mi profe? Porque a veces Sí, hablamos de evaluación institucional como lo que usted me acaba de decir. La evaluación académica eso, yo tenía un poquito es así como de duda. una parte de ella, mínima. Sí, señor. Bueno, ok, ¿Ok? gracias. Miren, mi Gracias, profe. profes, de verdad que se me fue otra vez la voz, porque es que me apasiona mucho el tema de lo que es el currículo y la evaluación institucional. Mire, mi profe, ya podemos ir ejecutando el mapa mental de lo que es evaluación institucional. Sin embargo, no lo voy a colocar como tarea para la otra semana. Ustedes lo van estructurando porque en el próximo encuentro vamos a hablar de lo que es evaluación institucional. Sin embargo, ustedes tienen ahí las láminas ya enfocadas. Entonces ustedes pueden leer, pero sin embargo podemos aclarar mucho más dudas en otro encuentro sincrónico sobre lo que es la evaluación institucional. Muy bien. Aparte de eso, ya pueden ir ejecutando lo que es el ensayo, ¿sí? Que yo les voy a enviar cuáles son las normas del ensayo de la calidad educativa. Sin embargo, les voy a decir cuáles son las normas que vamos a hacer en el ensayo sobre calidad educativa. Primero, las medidas de la hoja, pues una hoja tipo carta con superior de espacio 3, margen izquierdo 4, margen derecho 3, inferior 3. ¿Qué quiere decir? 3, 4, 3, 3. Sin embargo, yo se los voy a enviar. La letra tiene que ser Arial 12 a 1.5. Espacio entre párrafo y párrafo ninguno. Solo punto y aparte y continúan y dejan sangría. Y el número de hojas vayan escribiendo que posteriormente les voy diciendo cuántas hojas hacemos. Por lo mínimo, para mí, la capacidad de síntesis tiene un valor muy grande. ¿Por qué? Porque hay estudiantes que de repente solamente en 4 hojas pueden definir claramente lo que es la calidad educativa. Otros se extienden a 10 o 15, pero resulta que cuando vemos 10 o 15 hojas, lo que dijo en la primera lo vuelve a decir en la página 7, en la página 8. Entonces tenemos que tener a nuestro nivel ya capacidad de síntesis. Entonces les recomiendo un ensayo máximo, ¿sí? Mínimo de 4, máximo de 6 hojas sobre lo que es calidad educativa. Ya lo pueden ir desarrollando y escribiendo con citas y todo lo demás. Yo les voy a mandar una norma preestablecida de cómo se hace un ensayo para que lo vayan construyendo. Y lo del mapa mental ya lo pueden ir haciendo sobre lo que es mapa mental. No estoy hablando de mapa conceptual. Ojo, que yo mandé una herramienta ahorita sobre la diferencia de lo que es un mapa mental, un mapa conceptual en el grupo que tenemos en WhatsApp. ¿Ok? Y de ese mapa, ustedes van a hacer un video mínimo de 2 minutos, máximo de 5, sobre lo que es la definición de evaluación plasmada en ese mapa mental. Explicar el mapa mental. Ah, que el video, ¿cómo lo hago? Mi profe, ¿tengo que salir yo? Eso es su decisión. Si usted quiere salir o solamente presenta el mapa y sale su voz haciendo una explicación, moviendo lo que es
el puntero de lo que está explicando en cada uno de los términos. ¿Ok? No necesariamente tiene que salir su cara, su imagen, solamente pues puede hacerlo de esta manera, lo graba y de una vez lo puede subir al aula virtual. El que quiera esperar las 2 semanas para subirlo, lo puede hacer. No hay una fecha definida. Ya después del tercer encuentro, ya ustedes tendrán una semana. Por eso les digo, vayan adelantándolo para que vayamos culminando cada uno de esos procesos. El próximo encuentro lo tenemos dentro de, yo se lo fijo si es la otra semana o dentro de 15 días para terminar con el último encuentro sincrónico. Pero ya podemos ir ejecutando cada una de las actividades. Vayan haciéndolo, no lo dejemos acumular. Y otro de los aspectos es que quiero que a través del grupo, ¿sí? Los que entraron ahorita al encuentro conmigo, la profe Zulay, la profe Di, Jacqueline, Rosiris y Aide, que están ahí en el grupo, somos 6 los que entraron, sí, 1, 2, 3, 4, 5. Bien, que por favor me den una evaluación, vamos a hacer un ejercicio de lo que me den una evaluación de cómo has visto la actividad sincrónica hasta ahora y el acompañamiento por parte del facilitador, que en este caso soy yo. ¿Ok? La idea es que ustedes sean claros. Aquí vuelvo a decir, la evaluación tiene que ser objetiva y nada de, ay, se levantó la profe Verónica Patricia, levantó la mano. ¿Cómo está, profe Verónica? Qué pena no haberla nombrado. Hola, la profe, profe, ¿cómo estás? disculpe, la profe Luz Daris también, profe, no me Sí, nombró. sí, ya la vi aquí, Luz Dari. Fue que no la nombré, profe. Qué pena, Luz Dari. ¿Ok? Bueno, mi profe, entonces la idea es que ustedes mismos me emiten uno de lo que es la profe Verónica, Zulay, Aide, Luz Dari, Rosiris, ¿ok? Me emitan una de esas opiniones referentes a ello. Voy a pasar como lista, ¿verdad? Profe Zulay, pues claramente está conectada, Patricia, Verónica Patricia Vicente, ¿ok? La profe Aide, Luz Dari y Rosiris. Profes, por favor, necesito esa opinión de ustedes para poder continuar con el encuentro. La idea es que hayamos concretado y aclarado muchas de repente dudas que hemos tenido durante el proceso, porque siempre lo vamos a tener, de lo que es la evaluación institucional y no confundir la evaluación institucional con uno de los pequeños aspectos como la evaluación del desempeño docente, la evaluación académica, eso es parte de esa evaluación institucional. Ok, mis profes, de verdad que para mí ha sido un placer haber compartido con ustedes estas casi 2 horas, de haberme extendido 2 horas, pero este tema me apasiona. Profe, Solamente nos disculpe, queda ¿dónde vamos encuentro sincrónico. a hacer el juicio? El juicio de usted, Lo pueden enviar al WhatsApp, profe. al WhatsApp, al grupo del Sí, WhatsApp, listo. listo, mi profe. Profe, Bien, excelente, profe, gracias. bueno, mi Todo profe, excelente. se les quiere, se les abraza, se les envía mil bendiciones y que pasen un excelente fin de semana al lado de sus seres queridos y que disfruten porque la vida es corta, pero hay Sí, que señor. disfrutarla plenamente en familia. ¿Ok? Gracias, Dios lo bendiga, profe. profe. Dios lo bendiga, Gracias. gracias.